A lo mejor has averiguado de la canción que hemos cantado cuál va a ser el tema de hoy, porque hemos visto varios recursos que el Señor nos ha dado en llevar a cabo esta gran tarea que tenemos de llevar el Evangelio a las naciones. Hemos visto la visión que Dios nos imparte por medio de su palabra. Hemos visto el mensaje que tenemos que transmitir con fidelidad. Hemos visto también todos los elementos de la comisión que Cristo nos ha dado en Mateo 28. Y esta mañana quiero enfocarme en una de las grandes herramientas que el Señor nos ha dado en esta tarea de las misiones, y es la oración. Entonces quiero hablar sobre la conexión entre las misiones y la oración, y en particular sobre la responsabilidad que todos tenemos, que todas las iglesias tienen, de orar continuamente por la obra de misiones y por los que están laborando en campos difíciles y por todos los que llevan la palabra de Dios. Es una responsabilidad. Pablo oraba por las iglesias que él fundaba, pero también les pedía en muchas ocasiones que oraran por él. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana, leyendo 2 de Tesalonicenses 3 y los primeros 2 versículos. Solamente vamos a enfocarnos en 2 versículos. Dice Pablo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pues hasta allí. Hay una historia muy hermosa que se cuenta acerca de Martín Lutero y su compañero en la obra de la Reforma, Felipe Melanchthon. Durante los inicios de la Reforma, cuando vieron cómo Roma estaba respondiendo con furia a las enseñanzas de los reformadores, Lutero y Melanchthon se reunieron para discutir esta difícil situación y estaban pidiendo del Señor orientación sobre el camino a seguir, al considerar el peligro en que se encontraban, porque ellos sabían muy bien lo que podía hacer Roma. Como si persistían y perseguían este camino, pues fácilmente podrían llegar a la hoguera. Entonces se sentían abrumados de temor y estaban orando. En medio de la reunión, alguien llamó a Melanchthon y tuvo que irse. Y cuando estaba pasando por el edificio donde estaban reunidos, pasó una pequeña habitación en la que había un grupo de ancianos de la iglesia local, varias familias y otros miembros de la iglesia que estaban orando por Lutero y por Melanchthon. Y notó que muchos en la reunión eran jóvenes y eran niños. Y se acordó de las palabras del Salmo 8:2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Cuando Melanchthon regresó a la habitación donde Lutero lo esperaba, este notó que su rostro había cambiado. La ansiedad y el miedo habían desaparecido, y en su lugar percibía un espíritu de confianza y paz. Lutero se asombró. Le preguntó: ¿qué te ha pasado, Felipe? Y Felipe respondió: no nos desanimemos, Martín, porque he visto a nuestros nobles protectores y me atrevo a decir que resultarán invencibles. Lutero le preguntó: ¿quiénes son? ¿Y dónde están estos poderosos héroes? Son los hombres, las mujeres y los niños pequeños de nuestras iglesias, cuyas oraciones acabo de presenciar. Estoy seguro que Dios las escuchará, porque como nuestro Padre Celestial y el Padre de nuestro Señor Jesucristo nunca ha despreciado ni rechazado nuestras súplicas, Martín, tenemos razón para confiar en que no lo hará en el actual peligro alarmante.
Hermanos, uno de los deberes mayores que tenemos como iglesia es seguir constantes en la oración por la obra del Señor y en particular por las personas que están laborando en campos difíciles, que están intentando llevar el Evangelio de Cristo a tierras lejanas, tierras que están envueltas en la oscuridad del paganismo y de falsas religiones y falsas filosofías. Necesitan nuestras oraciones. Lutero y Melanchthon se daban cuenta de que estaban en peligro por su labor. Así que apreciaban las oraciones de los miembros de su iglesia. Pues el apóstol Pablo también sabía que estaba en peligro por la labor que hacía. Por donde quiera que fuera, él siempre estaba siendo perseguido por judíos, por gentiles, por hombres maliciosos que querían silenciarlo y destruirlo. Entonces, por eso sentía grandemente su necesidad de que las iglesias le apoyaran en oración. Y en estas palabras que acabo de leer, aprendemos algo acerca de este deber que tenemos de orar por los misioneros. Aprendemos, en primer lugar, que es un deber urgente. Cuando dice Pablo, por lo demás, hermanos, orad. Esta expresión por lo demás es una expresión con un rango de usos en el Nuevo Testamento. A veces significa finalmente y está introduciendo la conclusión de una carta, pero a veces quiere decir de aquí en adelante, de ahora en adelante, o además, y a veces lo que significa, y creo que este es la matiz aquí en este pasaje, es con respecto a lo que queda. O sea, al principio de una serie de exhortaciones prácticas sobre la vida cristiana. Pablo usa esta expresión para introducir una serie de exhortaciones. Y es interesante que si comparas varias epístolas, cuando comienza una serie de estas exhortaciones con esta expresión, muchas veces la primera exhortación tiene que ver con la oración. Y es porque la oración es lo más importante, además de escuchar la palabra y recibir la palabra en nuestros corazones. Lo más importante que hacemos cuando nos reunimos como congregaciones del Señor es clamar a Él, orar a Él. Otro pasaje muy parecido es 1 de Timoteo, donde Pablo también usa esta expresión. Dice, exhorte ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Esta expresión ante todo recalca la importancia, o sea, es la tarea primordial de la iglesia. Ante todas las cosas hay que dedicarse, hay que entregarse a esta tarea de la oración. Y si te fijas en el énfasis de las oraciones, en realidad el énfasis es un énfasis misionero. Sí, ciertamente, él dice, orad por los reyes, por todos los que están en eminencia, pero ¿para qué? Para que a través de su forma de gobernar, el pueblo de Dios pueda disfrutar de paz en lugar de persecución, y así pueden llevar a cabo sin impedimento la gran comisión, para que todos los hombres, es decir, todos los hombres sin distinción de clase, de lengua, de nación, pueden llegar al conocimiento del Señor. Dice, porque este es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol,
Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad, puesto que no hay otro camino de salvación, puesto que el amor de Dios y el deseo de Dios abarca la humanidad entera y no una sola nación, sino todos los pueblos, todas las naciones. Por eso tenemos que orar. Orar por los que gobiernan, que no nos pongan pegas, que no aprueben leyes diseñadas para silenciar a los cristianos, para amenazar a los cristianos con multas, con la cárcel, como los estados han hecho muchas veces en la historia. Así que este es un deber urgente, es un deber universal. Porque fijaos, Pablo no dirige esta exhortación a los ancianos. No dice, y vosotros ancianos, orad por mí. O vosotros diáconos, o vosotros que sois maduros. Dice, hermanos, toda la congregación tiene parte en este ministerio. ¿Por qué? Porque todos hemos recibido al Espíritu Santo como espíritu de adopción que clama Abba, Padre. Dios está tan cerca de mí que a ti, de ti. O sea, estamos todos en la presencia de nuestro Padre Celestial y todos tenemos el mismo llamamiento de clamar a Él por la obra del Señor. Y una de las cosas que caracterizaba la iglesia primitiva era su devoción a la oración y la oración comunitaria. ¿Os acordáis cuando Pedro fue arrojado a la cárcel en Hechos 12 por predicar el Evangelio? Leemos que los hermanos se reunieron en casa de una hermana llamada María y allí estaban intercediendo fervorosamente por Pedro. Y de repente, en medio de la reunión, y no podían creerlo, Dios contestó su oración inmediatamente y de modo milagroso. Digo que estaban entregados a la oración los primeros cristianos, pero, pongo un pero, ellos también tenían la misma tentación de nosotros, de ausentarse de las reuniones de oración y de todas las reuniones de la iglesia. Y por eso tenemos esta exhortación en el libro de Hebreos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, incluso en el primer siglo, algunos cristianos tenían la idea muy equivocada de que se podía vivir la vida cristiana aisladamente, ausentándose de la comunión fraternal, de las reuniones. Y algunos hacían esto, dice Pablo, por costumbre. O sea, no está hablando aquí de la persona que por una razón tiene que faltar una reunión o personas que por razones realmente comprensibles tienen que faltar una reunión. Está hablando de personas que por pereza, por no entender la urgencia de esta necesidad, dejan de reunirse con los hermanos. Y es muy importante que entendamos que la oración es un deber universal. O sea, es siempre una mala señal cuando las iglesias evangélicas que confesamos nuestra fe en Dios, cuando la asistencia a las reuniones de oración comience a disminuirse. Yo creo que es siempre una señal de que algo ande mal. La oración es una necesidad y va a ser aún más necesario a medida que se acerca la segunda venida de Cristo, porque Pablo nos advierte de la dificultad de los tiempos que están por delante. Dice a Timoteo en su segunda epístola: debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Fijaos, no es que la sociedad pierda la religiosidad necesariamente. Es cierto que vivimos en una sociedad muy secularizada, pero hay otro peligro, además de la secularización, y es que las sociedades caigan en el formalismo religioso. Eso es lo que ha pasado en muchos países con iglesias del Estado, como automáticamente todos están incluidos y no hay disciplina en la iglesia, no hay predicación del evangelio en la iglesia, entonces la gente pues tienen una profesión vacía, muerta. Y esto crea un ambiente peligroso. O sea, piensa en un pececito que está nadando en un acuario. ¿Qué pasa con ese pececito si se llena poco a poco durante varias semanas todo el mugre, todo el moho en su acuario? Al final se ahoga y se muere. Hermanos, estamos nadando en un ambiente así en este mundo. Necesitamos protección, necesitamos una burbuja de aire fresco alrededor de nosotros para sobrevivir. ¿Y dónde vamos a encontrarlo? En medio de los hermanos, en las reuniones de oración. Pablo sabía que la oración era una necesidad urgente, universal y constante. Cuando dice aquí, orad por nosotros, usa el tiempo del verbo que indica que esta es una actividad continua. No está diciendo orad por mí de vez en cuando, está diciendo vosotros necesito que claméis por mí continuamente. Y puede decirles eso porque eso es lo que Él hizo por ellos. Y lo dice en el primer capítulo. Dice, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, y por la gracia de nuestro Señor Dios y del Señor Jesucristo. Entonces no está pidiendo nada de ellos que Él no estaba haciendo. O sea, estaba enseñando con sus palabras, pero también con su ejemplo. ¿Por qué? Porque Pablo entendía mejor que nadie la necesidad absoluta de la oración para el sostenimiento de su fe y su perseverancia en la obra del Señor. Él sabía que el Señor le había llamado a una tarea sobrehumana: difundir el Evangelio en una sociedad pagana, cautiva de Satanás, una tarea abrumadora que requería nada menos que la impartición de una fuerza sobrenatural. Y Pablo sabía que la fuerza de Dios no solo se obtiene a través de sus oraciones, sino de las oraciones del pueblo por él. Y hermanos, aquí quiero hablar sobre algo que yo creo que es una de las razones, quizá una de las razones principales del declive en la vida de la oración de las iglesias hoy en día. Y es el creciente influencia de la filosofía del naturalismo en la sociedad. ¿Qué es el naturalismo? Terry Mortensen, un historiador, dice: el naturalismo es la idea de que la naturaleza o la materia es todo lo que existe. No hay nada fuera o antes de la naturaleza, es decir, del universo material que estudia la ciencia moderna. Según esta filosofía, no hay Dios ni nada sobrenatural,
sino lo que vemos hoy es el resultado del tiempo, el azar y las leyes de la naturaleza que actúan sobre la materia. Los milagros no son posibles, ya que supondrían una violación de dichas leyes. Y por supuesto, como creyentes, rechazamos tajantemente el naturalismo. Y sin embargo, tenemos que darnos cuenta de que esta es la filosofía dominante en la sociedad. Y la prueba es que es el fundamento del sistema educativo del Estado. Nuestros hijos están siendo sometidos a diario a esta filosofía. Y aunque rechazamos la filosofía, sin embargo, las fuertes presiones culturales tienen su efecto. Y yo creo que uno de los efectos es poco a poco influir a la iglesia en su forma de vivir. Porque mira, si en realidad la naturaleza es lo que dicta lo que va a ser, ¿por qué orar? Si la naturaleza es al final el soberano de la historia, ¿a quién vamos a dirigirnos? Es solamente cuando creemos en el Dios sobrenatural de la Biblia, el Dios que está por encima de su creación, que nos oye y que responde a nuestro clamor, que vamos a orar. Y es algo, es miedoso, ¿no? Yo examino mi vida y lo que me asusta más que cualquier cosa es cuando noto un declive en mi vida de oración. Porque yo sé que la falta de oración es la manifestación de lo que se podría llamar el ateísmo práctico. A una persona que no es ateo puede vivir como ateo si no ora. Por eso Pablo dice, esta es una obligación y es una necesidad constante. Así que, ¿cuál es o cuál debe ser el contenido de nuestras oraciones por los misioneros? Pues fijaos en lo que dice Pablo en el versículo 1 y 2. Hay básicamente dos peticiones. Uno que tiene que ver con la prosperidad de sus labores y otra con la protección de su persona. Dice, orad por nosotros, primero, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Lo primero que pide Pablo es que Dios prospere la obra, que prospere la predicación de la palabra. Es como si Pablo pasara por alto de sí mismo. O sea, no está pidiendo algo personal, no está diciendo, hermanos, orad que pueda disfrutar de mayor salud. No hay nada malo en esta petición, pero ahí no es donde empieza Pablo. Esto no es su preocupación principal. No dice, ora, hermanos, para que pueda vivir una vida más tranquila, una vida más cómoda aquí en la tierra. No. Su preocupación es que la palabra corra y que tenga éxito, que llegue a cada rincón de esta tierra y que sea recibida y glorificada en la vida de los hombres. Esta palabra correr, que la palabra del Señor corra, el significado tiene que ver con un avance rápido, y es una palabra que se usa en varios contextos. Por ejemplo, cuando las mujeres van a la tumba vacía y luego van a Jerusalén corriendo para llevar las buenas noticias de Jesús resucitado, esta es la palabra que se usa. Van con todas sus fuerzas, sin que nada les impide, van corriendo a Jerusalén. Y también cuando los apóstoles, cuando Pedro y Juan van a la tumba, van corriendo a la tumba. Cuando somos exhortados a correr hacia la meta, también es esta palabra. De hecho, algunos comentaristas piensan que hay un cuadro que Pablo está pintando aquí de una carrera.
Cuando dice, para que la palabra corra y sea glorificada o honrada. Dice la Biblia de herencia reformada. El griego presenta la imagen de un corredor que gana una carrera y recibe una corona de honra. Es una imagen del Evangelio avanzando con poder y siendo recibido como la palabra de Dios. ¿Y cómo coronan los hombres el Evangelio? Entregando sus vidas al Evangelio, a la verdad del Evangelio, para que el Evangelio tome posesión de ellos y transforme su vida y moldee su forma de pensar y de vivir. Esto es como la palabra es glorificada en la vida de los hombres. Así que esta es la primera petición de Pablo. Quiere ver la palabra glorificada. Es muy interesante el verbo glorificar, porque es literalmente este verbo tiene que ver con apreciar el peso de algo para así calcular su valor. En el mundo antiguo y hoy en día también, cuando vas al mercadillo, digamos, quieres comprar unos garbanzos, ¿cómo aprecian el valor o miden el valor de los garbanzos que vas a comprar? Con un balance, ¿no? O sea, pesan, determinan el peso y eso es lo que demuestra su valor. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo, que la palabra corra y que los hombres con su forma de recibirlo demuestran que están sintiendo el peso de la gloria de Dios y están valorando su gloria por encima de todo, dejándose conformar a ese evangelio. Yo me acuerdo de lo que dice Pablo en Romanos 6, cuando está hablando de la obra del Señor en la vida de los romanos, y dice a ellos en el versículo 17, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y es una imagen maravillosa, porque cuando habla de ser entregados al Evangelio, usa una palabra que se refiere al molde, en lo que se vertía el oro o la plata fundida para hacer una espada, o para hacer un lance, o para hacer anillos de oro. Entonces el líquido fundido, vertido en ese molde, entonces ese líquido se conformaba al molde. Esta es la idea de que cuando Dios nos llamó a Cristo, entonces fuimos entregados al molde del Evangelio, para que toda nuestra forma de pensar, toda nuestra forma de vivir puede reflejar este Evangelio, y así damos gloria y honra al Evangelio. No basta simplemente cantar alabanzas, aunque sí, esto es claramente una forma de honrar y glorificar a Dios. Pero tenemos que honrar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra forma de vivir. Lo que Pablo está pidiendo, básicamente, según el comentario de Jameson, Fawcett y Brown, es esto: quiere que la palabra produzca efectos gloriosos en el mundo, sometiendo a las personas a Dios y convirtiéndolas en nuevas criaturas, sacándolas del reino del diablo para llevarlas al reino de Dios. Y hermanos, cuando pensamos en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿cómo podemos responder de otra manera? Como dice, que la palabra del Señor corre y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Está llamando a los tesalonicenses a recordar su vida anterior, su vida antes de conocer a Cristo.
cuando vivían en oscuridad total, cuando vivían esclavizados a los demonios, sirviendo a los ídolos. Y gracias a Dios, el Evangelio llegó a sus corazones, alumbró sus vidas. Y meditando en esto, dice, tenéis que tener un anhelo, un deseo de ver a Dios obrando en la vida de otros, como ha obrado en tu propia vida. Yo puedo decir, hermanos, que eso es lo que me hizo sentir un llamado a las misiones, porque yo sabía la oscuridad en la que vivía, sin el conocimiento de Cristo. Y cuando como adolescente yo por primera vez empecé a entender lo que Dios había hecho por mí, al enviar a su Hijo en la cruz y sabiendo que había muchas personas en el mundo en la misma condición en lo que yo había estado antes, pues mi oración se convertía en eso. Señor, quiero llevar tu palabra a los que no la han escuchado, a los que están morando en tinieblas. Ojalá que Dios levante de esta conferencia a personas que se dediquen a esta obra. Pero como he dicho, todos tenemos un papel. Si no vamos al campo misionero, tenemos el privilegio de orar por los que van. Pero luego, además de orar por la prosperidad de sus labores, habla por la protección de su persona. Pero incluso esto no es una oración egoísta. Quiere ser protegido, dice, de hombres perversos y malos, a fin de que no hay ningún impedimento en que el Evangelio corra. ¿Os acordáis del gran apagón que hubo hace unos meses aquí en España, no? Había unos trenes de alta velocidad que quedaron en medio del campo por el apagón. No sé, a lo mejor alguien aquí estaba en uno de esos trenes de alta velocidad y tuviste que esperar horas y horas ahí. Eso es lo que Pablo no quiere que suceda. Quiere que el Evangelio corra, pero sabe que los hombres malvados y perversos pueden ponerle pegas a los siervos de Dios. Y por eso pide protección de esas personas que describe como personas perversas y también malos. Esta palabra perversa literalmente significa fuera de lugar, fuera de lugar. Y se refiere a determinadas personas precisamente porque su forma de reaccionar al Evangelio, su forma de responder a los siervos de Dios es totalmente fuera de lugar, totalmente impropio, totalmente absurdo y ridículo. En vez de recibir con gratitud la luz de Dios, se vuelven furiosos. Y Pablo tuvo que lidiar con esta clase de personas constantemente. Personas que se volvieron locos escuchándole predicar, se ofendieron en gran manera. Y hermanos, el mundo no ha cambiado. Yo me acuerdo muy bien de un incidente, quizá vosotros acordéis de lo que les pasó a 3 misioneros en Turquía en el año 2007, y que estaban trabajando con una editorial que publicaba Biblias. Y esos 3 misioneros se hicieron amigos con 5 musulmanes. Y los 5 musulmanes fingieron ser sus amigos, mostraron interés en la Biblia, en el cristianismo, y les dijeron, mira, queremos saber más acerca de Cristo, podemos reunirnos y tener un estudio bíblico. Y ellos con deleite decían, pues que sí, y les invitaron al local de la iglesia o algún edificio, a lo mejor, no sé, un edificio de ellos. Y una vez que los misioneros estaban en el edificio, esos 5 musulmanes cerraron la puerta y empezaron a masacrarlos. Y fue horrible. Hasta hoy en día este incidente se llama las masacres misioneras en Turquía, un país que en un tiempo buscaba ser parte de la Unión Europea.
Pero sabemos, hermanos, que muchos de nuestros hermanos están enfrentando peligros físicos, de violencia, simplemente por proclamar el Evangelio. Hace unas semanas un pastor en Siria fue matado también por su fidelidad al Evangelio. ¿Y cuál es la raíz de este comportamiento tan malicioso y tan fuera de lugar? Pues Pablo dice, es porque no es de todos la fe. No es de todos. Esta es la raíz. Porque cuando los hombres no reciben la luz de Dios, cuando carecen de fe en Dios, Satanás los engaña y con facilidad crean las mentiras más escandalosas. Una mente oscurecida por Satanás es capaz de entrar en un avión, apoderarse del avión y dirigir ese avión a unos edificios llenos de personas. Una mente en tinieblas es capaz de ponerse bombas debajo de su camisa y entrar en un mercado y en un acto suicida destruirse para matar a mucha gente. La gente que está bajo el dominio de Satanás viven en tinieblas y son presos fáciles del enemigo. Pues ese es uno de los peligros que los misioneros afrontan. Pero hay otro peligro también, y no debemos olvidarnos de esto: los peligros espirituales. Porque los que van a estos campos misioneros para llevar el nombre de Cristo están entrando en territorio enemigo y se convierten en blancos de Satanás. Va a hacer todo en su poder para desviar, desanimar a ellos, para que queden en silencio, para que duden de su fe, para que abandonen la obra. Y la Biblia nos da ejemplos. Nos habla, por ejemplo, de Demas, que era un colaborador de Pablo en un tiempo. Ministraba el Evangelio al lado de Pablo. Pero leemos en 2 de Timoteo 4:10, cuando Pablo estaba en la cárcel frente a la muerte, dice: Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Un comentarista dice: Demas escogió el corrupto sistema de valores del mundo incrédulo sobre lo que el cielo valora. Y en él vemos un ejemplo de la clase de persona que Cristo describe así: el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y la historia de las misiones tristemente está llena de historias de personas que fueron al campo misionero con mucho celo y naufragaron. Su fe se naufragó. No sé si viste la película Silencio. Una película, realmente es una película sobre misioneros católicos romanos. Entonces sabemos que no tenían el evangelio verdadero. Y sin embargo nos enseña algo sobre los peligros cuando las personas van sin protección de Dios al mundo pagano. Mira, estos misioneros fueron a Japón porque habían oído de uno de sus maestros que había ido a Japón, que se había convertido en budista, y no lo podían creer. Habían abandonado la fe y se convirtió en budista. Y van allí llenos de celo para evangelizar, conforme a su comprensión, ¿no?, al pueblo japonés. ¿Y qué pasa? Al final de la película, ellos también se convierten en budistas. Por las presiones culturales, por la persecución, por las fuerzas del enemigo dirigidos contra él. Hermanos, esta es una realidad. Así que además de orar por la protección física de los misioneros que están en lugares difíciles, también tenemos que orar por su protección espiritual. Todos los que se dedican a proclamar el Evangelio se convierten en estos blancos especiales de Satanás. Él va a hacer todo lo que quiere, todo lo que puede, para tratar
de desinflar su globo, digamos, de derrotarlos totalmente. Se dice de Spurgeon que ese predicador que Dios usó tanto para conmover una generación, dice, nunca habría conmovido a su generación como lo hizo sin las miles de personas que humildemente sostuvieron sus manos, y nadie lo sabía mejor que él. En una ocasión contó la historia de un granjero francés cuyas cosechas eran tan abundantes que las personas le acusaron de ser un mago. Y luego él saca a sus hijos grandotes de casa y dice, ahí está mi magia, esos hijos míos. No hay magia en la obra del Señor, pero sí hay un poder, y es un poder sobrenatural, es el poder del Espíritu Santo. Él es el único que puede sostener la obra. Él es el único que puede hacer que la obra avance, que la obra dé fruto. Él es el único que puede sostener y dar fuerza y valentía a los siervos de Dios en campos difíciles. Pero Dios ha dicho que tenemos que clamar a Él precisamente para que fortalezca a sus siervos por medio del Espíritu. Por eso estoy tan contento todas las mañanas antes de predicar y escuchar estas oraciones por mí, porque yo sé, necesito este apoyo, hermanos. Todos los que estamos en la obra del Señor sabemos, no podemos traer bendición. Es Dios que trae la bendición. Somos herramientas en sus manos, sostenidos por su Espíritu. Y podemos orar con confianza, porque cuando clamamos a Cristo que ayude a sus siervos, no estamos pidiéndole algo que Él no esté dispuesto a hacer. No, porque este es parte del cumplimiento de su promesa. Él ha prometido edificar su iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Y lo va a hacer a través de herramientas suyas, proclamando, enseñando, instruyendo al pueblo. Él ha prometido proteger a sus siervos. Él ha prometido ser para ellos una torre fuerte y una defensa segura. Por lo tanto, cuando oramos, como Pablo nos exhorta a que hagamos, lo hacemos sabiendo que nuestras oraciones nunca vuelven vacías, nunca son inútiles, nunca son en vano. Son el medio que Dios mismo ha establecido para que su reino avance triunfalmente en este mundo. Que el Señor nos haga cada vez más fieles en entregarnos a este ministerio. Vamos a orar.